la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Se da cuenta del siguiente documento. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código de Justicia Militar para aumentar las penas aplicables a los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones, boletín 13.944-25, oficio del abogado oficial mayor de Secretaría de la Cámara de Diputados, señor Rafael Ruz, por el cual comunica el acuerdo de la Sala en orden a remitir para segundo informe y trámite reglamentario el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletín 14.090-07, refundido con diversos boletines que modifican el decreto ley 321 de 1925, por haberse presentado indicaciones en la sala. Oficio de la Subsecretaría de la Mujer y de Equidad de Género, señora María José Abud, por el cual remite informe de ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del año 2021, glosa presupuestaria número 9 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, programa 03, protección y atención de violencia contra las mujeres. Copia de oficio número 4320 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, dirigido a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, mediante el cual remite informe glosa 05 de la Ley 21.289 de presupuesto del sector público para el año 2021 de la Subsecretaría de Justicia, del Servicio de Registro Civil, del Servicio Médico Legal, de Gendarmería de Chile, del Sename y de la Defensoría Penal Pública. Y finalmente pareo del diputado señor Gonzalo Fuenzalía y de la diputada señora Marisela Santibáñez. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado Díaz. Presidente, muchas gracias. Saludos a todas y a todos los que están presencial y telemáticamente. Presidente, mire, la semana pasada me reuní con Gendarmería de Chile, en particular con Gendarmería de Chile en San Antonio, quienes estaban en medio de una movilización, no sé exactamente en qué habrá terminado eso, pero que estaba relacionado con una modificación de una resolución, la 4325, que aumenta la hora de trabajo a 10 horas, que supuestamente es para organizar, planificar, pero todo esto en medio del COVID, cuando tenemos problemas de turno, de cobertura, se les ha hecho precisamente que cambien los horarios de ingreso en distintos segmentos de trabajadores y trabajadoras, en particular el sector público, incluso el privado, para evitar aglomeraciones y por eso había riesgos de contagio. Yo no sé muy bien en qué habrá terminado esta movilización, pero dado que es un tema vinculado a justicia, aunque no es una materia exclusivamente de esta comisión, sino también de otra, quisiera pedir su disposición en el acuerdo de la comisión para oficiar al Ministerio de Justicia para que nos informe cuál es la razón de esta modificación, por el impacto que puede tener en la salud de los funcionarios, pero también la salud de los reclusos. No nos olvidemos que hay, por ejemplo, si un recluso va, con esto termino, presidente, no le exigen PCR, porque es difícil exigírselo. El derecho a visita es un derecho que está garantizado, pero eso tiene riesgo. Entonces, agregar esto es una doble complicación para el funcionamiento de las cárceles y en particular para el personal de Gendarmería de Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias. 4325, una modificación a la resolución 4325. Diputada Andrea Parra, sobre el punto. Contarle a toda la comisión que efectivamente esa fue una resolución que emitió el director nacional de Gendarmería respecto, ¿no es cierto?, de no solo aumentar las horas, sino que volvieran a turnos normales, ya, que lo cual rompe el protocolo que debe existir en todos los espacios de trabajo. Ahora, en su momento yo también, digamos, en mi zona tuve esta conversación con los gendarmes y pudimos hacer algunas gestiones, porque me da la impresión a mí de que esta resolución fue en consulta al Ministerio de Salud, que es quien tiene que dirigir, digamos, estas cuestiones en términos de pandemia. Y la verdad es que esa resolución se mantuvo firme un par de días nomás. Después, aparentemente, digamos, al enterarse el ministerio y todas las gestiones que se hicieron,
le hizo un poquito un llamado de atención, digamos, al director, porque en realidad estaba tomando resoluciones que además estaban absolutamente fuera de los protocolos, y que no corresponden. Lo que sí, yo creo que sería interesante agregar, terminó la movilización, se solucionó el problema, se volvió todo a foja cero. Sería interesante consultar, presidente, respecto de el nivel de vacunación de los reos, porque a mí me quedó la sensación por algunas visitas que yo hice a algunas cárceles que hay hartos reos que no han querido vacunarse y para quienes somos del área de la salud sabemos, ¿no es cierto?, que las cárceles en general son lugares de alto riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas. Y por lo tanto, si ahí no ha habido una atención particular, también corren riesgo los gendarmes, también se corre riesgo, digamos, de tener un problema allí. Entonces, yo pediría, agregando a lo que ha solicitado el diputado Marcelo Díaz, poder hacer una consulta a Gendarmería respecto de los porcentajes de vacunación, tanto de funcionarios como de particularmente de los reos. Y también hacer una consulta particular, porque ahí al menos yo supe de otro problema, respecto de cuáles son los turnos que están llevando las personas que son los famosos gariteros o los que hacen turnos de garita, porque quiero contarte que me enteré que hay algunas cárceles, por lo menos de mi distrito, donde gendarmes están haciendo turnos de 12 días, con un día libre, lo cual es inhumano a mi entender. ¿Ya? Entonces quisiera también que se consultara aquello y qué medidas está tomando Gendarmería para solucionar este problema, porque francamente es bien incomprensible que el Estado como empleador tenga, ¿no es cierto?, personas haciendo turnos de esa cantidad de días con un solo día libre, incumpliendo toda norma laboral y no visualizando cómo se puede solucionar. Me refiero específicamente, por lo menos en mi caso, eso está ocurriendo en la cárcel de Angola, hasta donde yo tengo conocimiento. No sé si hay otras cárceles que están en la misma situación. Yo creo que ese es un tema que hay que abordar. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Díaz, ¿tenía algo? Sí, es que a propósito de lo que dice la diputada Parra, efectivamente también me contaron lo mismo, ¿no? Los gariteros son los que hacen el recorrido perimetral, ¿no? Que efectivamente están con jornadas brutales. Pero además, tres cosas más. Una que la mencioné en el incidente a propósito de otra situación, y es que en general los funcionarios del sector público no tienen seguro COVID. Ni los profesores, en el sector de la salud hay alguno, pero que según tengo entendido solo cubre la contingencia mayor que la de la muerte. Usted recordará el caso de Andrés Sarabia, del hospital de Talcahuano, que terminó haciendo una colecta para financiar su tratamiento médico por las secuelas del COVID. Y como era un reemplazo de un reemplazo, quedó completamente al descubierto, o sea, funcionarios de la salud, imagínense de lo que estamos hablando. Y en el caso de Gendarmería, por ejemplo, les dijeron que iba a haber micas para evitar el contacto entre el recluso y la visita. Y me dan un dato que yo creo que sería bueno verificar, presidente, que lo tengo acá, que la Dirección Nacional habría informado que no hay contagios, pero ellos me dieron el siguiente dato, que Santiago 1 tiene 1000 internos aislados y más de 40 contagiados. Que en Iquique, pues voy a poner solo estos dos casos, 31 contagios y más de 80 aislados. Entonces, a lo mejor estamos con una cifra negra de la situación de contagio en las cárceles. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Diputada Parra, entonces vamos a solicitar el acuerdo de la Comisión para oficiar al Ministerio de Justicia en orden a la modificación de la resolución y complementando también lo que plantea el diputado Díaz y la diputada Andrea Parra, le vamos a solicitar en otro oficio separado respecto de las condiciones de trabajo, al tenor de lo planteado por los señores y señoras diputadas, de Gendarmería y la situación también del nivel de contagio, porcentaje de vacunación de los internos. ¿Se acuerda? Lo acordamos. Diputada Parra. La verdad es que quisiera ver la posibilidad de que en algún minuto pudiésemos tener una conversación con alguien o del Consejo de Defensa del Estado o de Interior, digamos, para que nos pueda explicar un poco qué es lo que está pasando con el exdirector de la PDI. Ahí hay una querella del Consejo de Defensa del Estado por cuestiones que nos parecen preocupantes al menos,
Y yo creo que es necesario que esta comisión esté al tanto de qué es lo que está pasando con el exdirector, porque entiendo yo que eso fue en el marco del ejercicio de su cargo. Y hoy día los estándares de probidad son muy importantes. Me parece necesario que tengamos una sesión para discutir esos temas y que sepamos qué es lo que está pasando ahí. Eso. Muchas gracias, diputada. Judicial que se está ventilando recién, hay una querella, todos nos hemos enterado por los medios de comunicación, y en su oportunidad también analizaremos cuando la pertinencia de poder invitar justamente al Ministerio del Interior, en tanto superior jerárquico, al nuevo director general de la PDI, para que nos informe al respecto y las medidas que se han ido tomando para poder prevenir este tipo de hechos. Diputado Baut. En la misma dirección de lo que plantea la diputada Parra, más que al Consejo de Defensa del Estado, a mí me interesaría tener una conversación con el nuevo director de la PDI para tanto analizar el problema al que está sometido el director precedente como el caso de el asesinato, porque habría que llamarlo asesinato, de la joven funcionaria de la Policía de Investigación, porque hace al prestigio y a la valoración ciudadana que tiene hoy día la principal institución de seguridad, la más confiable, la que todavía la gente le tiene una valoración especial, y eso podría perfectamente desmoronarse porque las confianzas, tú sabes, son muy difíciles de construir, pero son muy fáciles de deconstruir. Y entonces yo lo que sugiero es que invitemos al director, además no lo hemos conocido directamente, aprovechamos también de conocer sus planes, pero también de interrogarlo de conversar sobre estas dos situaciones. Diputado Calisto. Sí, mire, sobre la situación que hemos conocido por parte del exdirector nacional de la PDI, evidentemente un hecho gravísimo. Todos hemos conocido los antecedentes por la prensa y bueno, ya se está investigando, pero yo creo que es súper interesante e importante que a raíz de esta invitación que plantea el diputado Aut, que me parece muy importante, yo creo que es fundamental empezar a abordar y hacer una discusión respecto a los fondos reservados, porque hemos visto lo que pasó con el general Fuentealba en el Ejército, hoy día con el exdirector de la PDI, y evidentemente ahí hay una falta de regulación. Y si queremos efectivamente que nuestras instituciones tengan la validez y el respaldo ciudadano, la credibilidad que es tan importante en esa área, es fundamental que nos metamos a regular este tema, veamos alguna fórmula, discutamos, porque van a haber cuestiones seguramente de orden estratégico nacional que a lo mejor vamos a tener que dejar establecido, pero no es posible dejar esto a un único criterio de una persona. Hemos visto muchos hechos y yo creo que estas situaciones lo único que hace es desprestigiar aún más nuestras instituciones, en este caso policiales y también del Ejército. Muchas gracias, diputado Calisto, también al diputado Aut. Claramente el tema del control de los gastos reservados es de competencia de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, donde justo en esta época corresponde también analizar ese tema, así que sin perjuicio de la reserva que corresponde vamos a tratar esa materia en esa comisión, y con el acuerdo de la sala, o de la comisión, perdón, vamos a invitar al director general de la PDI para que exponga el tenor de lo planteado dentro de lo que pueda exponer, obviamente, pero nos parece importante ver qué medidas han adoptado en orden a el cumplimiento del marco normativo. Diputado Osvaldo. Sí, en reafirmar lo que usted acaba de decir, presidente, recordar que esa ley se modificó para establecer que la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia es la unidad encargada de conocer las rendiciones de cuenta que hacen todas las instituciones del Sistema Nacional de Inteligencia que reciben fondos reservados. O sea, el Ejército, Armada, Fuerza Aérea, PDI, Carabineros, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior. Y eso se hace semestralmente
a partir del año 2020. El año 2020 se hizo con un retraso de 3-4 meses producto de la pandemia, pero se hizo y se hicieron los 2 semestres del 2020. A principio de este año se hizo el segundo semestre del año anterior y ahora corresponde realizar la rendición del primer semestre del año 2021, que tendrá que ser en las próximas sesiones. Pero eso es así, por su intermedio, presidente, al diputado Calixto. Gracias. Entonces, adoptamos el acuerdo de invitar al director general a la siguiente sesión al tenor de lo planteado por las diputadas y diputados. Perdón, a la sesión del próximo miércoles. Sí, por favor, señor secretario. Acuérdelo, por favor, presidente. ¿Se acuerda? Ya. Por unanimidad. Próxima sesión. Finalmente, puntos varios. Yo quisiera plantear un punto vario. La Cámara tiene una organización político-administrativa. A mí me correspondió presidir la mitad de lo que queda de este periodo en la Comisión de Seguridad Ciudadana y los acuerdos son para cumplirse. Nosotros honramos nuestros acuerdos, no solo los socialistas, sino también yo en particular. Me gusta honrar los acuerdos y me gusta que se cumplan y por eso vengo a presentar mi renuncia a esta comisión. Me encantaría, creo que es una gran pega, pero no, yo cumplo mis compromisos, siempre los he cumplido y creo que cuando uno llega a un acuerdo son justamente para poder honrar la palabra empeñada y yo siempre la he cumplido, así que presento mi renuncia, señor secretario, para que haya constancia en la acta. Perfecto. Muchas gracias. Esta sesión tiene por objetivo la discusión general del proyecto de ley originado en moción de los diputados Alessandri, Bartolu, Coloma, Fuenzalía, Moreira, Noman, Norambuena, Urrutia y de las diputadas Cuevas y Hoffman, que modifica el Código de Justicia Militar para aumentar las penas aplicables a los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones, boletín número 13.944-25, calificada con urgencia de suma. Es el primer trámite constitucional y reglamentario. Y para referirse a esta materia, se encuentra invitado el señor subsecretario del Interior, don Juan Francisco Gali, que ya nos acompaña de manera telemática, junto a su asesor Juan Ignacio Gómez, para que nos explique respecto de este trámite, de este proyecto, que existe un trámite muy similar también, entiendo, en el Senado. Señor subsecretario, si está por ahí. Y quiero aprovechar además la oportunidad de dar la bienvenida a don Mauricio, que va a ser el secretario ayudante de la comisión de ahora en adelante. Estuvimos juntos en Bomberos, en la comisión de inteligencia, así que desearle el mayor de los éxitos. Aquí son todos súper buena onda, Mauricio. Gracias, presidente. Bienvenido, Mauricio. No, pero es que no me queda otra. No, bueno, casi todos son buena onda. Señor subsecretario, que también es muy buena onda, dicen, a mí no me consta. Al diputado Rutia tampoco. Señor subsecretario. Buenas tardes, señor. Siempre es bueno, como la gente que somos del campo acostumbramos a tirar una palabra entretenida, y claramente aquí varios diputados, y me llamó la atención, subsecretario, porque son del oficialismo, dicen que no tiene una buena impresión, pero eso lo podrá discutir después con ellos, ¿ah? Puede ser, presidente, puede ser. Uno hace intentos extremos en eso, pero la imagen no acompaña. ¿Ah? Tiene que esforzarse un poquito más, dicen por aquí, pero no. Siempre Sí, muy bienvenido, sí, señor subsecretario. y comer un poquito menos, también me han dicho. Eso es un poco más. Oiga, presidente, si le parece, Por si favor. me permite compartirle la presentación, ¿qué es lo que hicimos, presidente, siguiendo lo que nos habíamos comprometido en su momento? Es poder mostrarle un poco a la luz de este proyecto las modificaciones que le propondríamos en base principalmente a lo que propusimos en el proyecto de ley que está en tramitación en el Senado en la Comisión de Seguridad. Porque creo que no tiene mucho sentido que tengamos propuestas del Ejecutivo muy distintas, dado que hay una propuesta en el Senado, pero que está bastante congelada producto de que hay una concentración de muchos de los proyectos que están en la agenda legislativa en materia de seguridad del gobierno en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Piense usted, presidente, que hay varios de los que ustedes conocen. Estamos con la mixta de demonización, pero también está el proyecto en tercer trámite de delitos informáticos pendiente de ser tratado
en la Comisión de Seguridad del Senado. Entonces, por eso lo que les traigo en realidad es una referencia del proyecto que está en el Senado y cómo se relacionaría con el actual proyecto que está acá en la Cámara. Presidente, en primer lugar, algo que hay que recordar, la regulación actual de los delitos cometidos en contra de Carabineros, PDI y el personal de Gendarmería está bastante disgregado, podríamos decir, está en distintos lugares. Los delitos que se cometen en contra de funcionarios de Carabineros están en el Código de Justicia Militar, en un título especial, al final del Código de Justicia Militar, en los artículos 416 en adelante. Los mismos delitos, y aquí le pusimos el gráfico, ¿no es cierto? Los mismos delitos están replicados en la Ley Orgánica de PDI, en los artículos 17 y siguientes, y en la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile a su vez. ¿Por qué sucede esto, presidente? En primer lugar, porque hasta antes del año 2011, presidente, la regla general era tratar a Carabineros como si fuera una rama más de la Fuerza Armada. Recuerde usted incluso que la dependencia, por allá por los años 70, se cambió desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Defensa de Carabineros y la Policía de Investigaciones. El Ministerio de Defensa, hasta antes de su ley orgánica actual, tenía 5 subsecretarías: la Subsecretaría de Guerra, la de Marina, la de Aviación y la de Carabineros e Investigaciones. 5 subsecretarías por cada una de las ramas de las cuales tenían dependencia. Eso cambió a partir del cambio de dependencia de Carabineros y la PDI al Ministerio del Interior. Y por otra parte, la PDI y Gendarmería no estaban tratadas en el Código de Justicia Militar y por lo tanto les era aplicable la justicia civil. Entonces, ¿qué cambia? Bueno, en primer lugar, la reforma procesal penal, presidente, y además con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal y con las modificaciones que se le hicieron en el año 2011 y el año 2015 a la competencia de los juzgados militares, la justicia militar quedó limitada únicamente a los delitos cometidos por militares o contra militares e incluso, podríamos decir, no está exactamente así la verdad, pero particularmente aquellos delitos que son propiamente militares. Y se traslada la competencia de los delitos no militares, digámoslo así, desde la justicia militar a la justicia civil. En todos aquellos casos en que hay un civil involucrado o en que hay un civil imputado de la comisión de un delito. ¿Cuál es el problema, presidente? Que hay cierta disparidad en que tenemos múltiples regulaciones en distintas formas. Seguimos con los delitos consagrados en el Código de Justicia Militar, sin embargo, los tenemos son de competencia civil. Entonces, ¿por qué estamos proponiendo unificar la forma en que tratamos esto? En primer lugar, ¿cuál es el fundamento de que los delitos cometidos en contra de funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile sean tratados de manera especial, como delitos especiales? Bueno, en primer lugar, porque las Fuerzas de Orden y Seguridad y Gendarmería están expuestas a un mayor riesgo que cualquier otro funcionario público, ¿no es cierto? Ellos tienen la obligación, no la facultad, la obligación de hacer cumplir la ley, son auxiliares de la Administración de Justicia y están para el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto?, darle eficacia al derecho, dice expresamente la Constitución, y por lo tanto ese mandato constitucional necesariamente puede estar asociado a el uso de la fuerza por parte del Estado, y eso implica un mayor riesgo para los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Esa exposición al riesgo tiene que tener una contrapartida, digámoslo así, porque responde a darle protección a los ciudadanos frente a su seguridad. Y por último, además, porque estos son funcionarios que no solo se les ataca en cuanto a personas, presidente, sino que además representan al Estado en la faz de otorgar o proveer el bien público seguridad al resto de los ciudadanos. Es decir, el reproche estaría dado, presidente, porque al que se ataca no es solo a esa persona en cuanto
individuo, sino que además se le ataca en cuanto representante del Estado para darle eficacia al derecho. Y ahora no es para nada innovador esta propuesta, ¿no es cierto?, de sancionar o regular especialmente como delitos especiales los delitos cometidos contra las fuerzas de orden y seguridad, porque ya hoy día están regulados especialmente, tienen una reprochabilidad mayor y además en el propio Código Penal uno encuentra un aumento de reprochabilidad cuando delitos se cometen en contra de determinados poderes del Estado o funcionarios públicos que cumplen determinadas funciones. Recuerde que hay delitos especiales, presidente, para aquellos que interrumpan las sesiones legislativas, por ejemplo, para los que ataquen a miembros de los tribunales de justicia, para los que amenacen o ataquen a fiscales y autoridades. De esa manera, esto tampoco sería innovador respecto del tratamiento incluso que tiene el actual Código Penal. Y además, presidente, voy a ir muy rápido en esta parte, pero además, si uno mira la experiencia comparada, España tiene en su Código Penal delitos especiales respecto de las fuerzas de orden y seguridad y también regulación especial respecto del cumplimiento del deber o los eximentes de responsabilidad respecto a aquellos funcionarios que utilizan la fuerza para el cumplimiento de su deber. Algo similar ocurre en Francia, cuando se sancionan específicamente los atentados en contra de las policías y también a quienes opongan resistencia a la autoridad, pensando a aquella autoridad que está mandatada o que tiene facultades para la utilización del uso de la fuerza, y también respecto de las eximentes de responsabilidad. Lo mismo en la legislación latinoamericana, presidente, encontramos el caso de la legislación peruana respecto de la Policía Nacional del Perú, en que también hay en la misma regulación, por un lado los delitos con reprochabilidad agravada y por otro lado los eximentes de responsabilidad aplicables al cumplimiento del deber. Uruguay, presidente, algo muy similar, y por eso llegamos al proyecto de ley que está hoy día en tramitación en el Senado, en la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Presidente, este proyecto de ley ingresó en diciembre del año 2019 y la última citación fue en enero de este año. El proyecto todavía está en discusión en general en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado. ¿Qué es lo que proponemos en ese proyecto, presidente? Y aquí voy a tratar de ser lo más breve posible porque creo que la idea es tener una discusión más en general, pero lo primero son modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal, a la Ley 18.216, al Decreto Ley 321, algunas de las derogaciones de las leyes respectivas, ¿no es cierto?, del Código de Justicia Militar, de la Ley Orgánica de PDI y de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. Entonces, lo primero, presidente, es trasladar y sistematizar las normas que hoy día encontramos entre 3 cuerpos normativos en un solo cuerpo en el Código Penal, introduciendo un nuevo título, si no me equivoco, en el Código Penal, de tal manera que se regulen de buena manera los delitos. Partimos simplemente por orden, presidente, introduciendo algunas modificaciones en las eximentes de responsabilidad penal, trasladando, y aquí hay una primera innovación respecto al proyecto que está en tramitación, porque creo que esto necesitamos actualizarlo y eso es parte de la discusión que yo creo que es muy relevante sostener, presidente, en esta comisión. Es cómo definimos legalmente cuáles son los supuestos de exención de responsabilidad penal para el uso de la fuerza. Hoy día tenemos ese inconveniente, presidente, y lo hemos encontrado, ¿no es cierto?, en la práctica, particularmente en el último tiempo, que hoy día las causales de justificación que establece el Código Penal son muy amplias y las eximentes especiales de responsabilidad penal que contempla el Código de Justicia Militar son inaplicables, presidente, a la luz de los estándares de derechos humanos y muchas veces por la amplitud que podrían contemplar esas hipótesis de causales de justificación. Y por eso lo que creo que es
razonable hacer aquí es eximir de responsabilidad penal a aquellos que hagan uso racional de la fuerza en el ejercicio de sus funciones, ¿no es cierto?, todos los funcionarios públicos que tienen facultades para cumplir funciones de policía. Y aquí, ojo, presidente, que aquí la primera innovación que nosotros queremos introducir y que obviamente estamos abiertos a la discusión, es que no son solo los miembros de Carabineros, la Policía de Investigación y Gendarmería de Chile. Piense usted que cumplen funciones de policía también los funcionarios de la Armada que cumplen funciones de policía marítima, particularmente aquellos funcionarios que están en el borde costero y en el litoral. En segundo, pero por lo tanto, presidente, quedaría acotado solamente a la policía marítima, es decir, aquel personal de la Armada de Chile que cumpla funciones de policía marítima. Y en tercer lugar, algo que es una experiencia del último tiempo, presidente, tenemos que hacerle aplicable estas normas a los miembros de las Fuerzas Armadas que durante estados de excepción constitucional y también conforme a nuestra Constitución, durante los actos eleccionarios, estén a cargo del control del orden público. De tal manera de que si es que tienen que hacer uso de la fuerza, lo hagan conforme a la norma general, que es el cumplimiento de un deber, y así definir correctamente cuál es el marco en el cual se mueven los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad y todos aquellos que están cumpliendo una función del control del orden público. Y por último, presidente, algo que es muy relevante, que es incorporar los principios de necesidad y proporcionalidad de la fuerza policial, que están en los principios de Naciones Unidas, a lo que deberíamos entender como uso racional de la fuerza. En distintas hipótesis, presidente. En distintas hipótesis, porque, por ejemplo, ¿en qué casos se puede usar la fuerza? Y uno siempre piensa, no sé, en el control del orden público, presidente, pero, por ejemplo, en la ejecución de una detención frente a un detenido que opone resistencia a la detención, bueno, el funcionario policial tiene que hacer uso de la fuerza. Ahora, ¿cuál es la fuerza? La fuerza necesaria para vencer esa resistencia y llevar adelante la detención. Finalmente, ese es el cumplimiento del deber. Lo mismo para el cumplimiento de una orden administrativa, para, por ejemplo, evitar la concreción de un riesgo vital, propio o ajeno, repeler una agresión, evitar la fuga y también, naturalmente, para el control del orden público en el caso de la disolución de manifestaciones que incumplan las normas constitucionales, es decir, se realicen de manera no pacífica o se realicen con armas. Y también, presidente, una norma que es bastante común, que es una norma en aquellos casos donde no se ha cumplido propiamente los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso racional de la fuerza, bueno, que la facultad esté en el tribunal de atenuar o rebajar la pena en aquellos casos donde no se cumplan todos los requisitos. Esto es bien propio, ¿no es cierto?, de los eximientes de responsabilidad, también aplicable en la legítima defensa, como usted bien sabe, presidente, y la Comisión también lo conoce, en el caso de que no se cumplan todos los requisitos de la legítima defensa, también lo que corresponde es aplicar el atenuante y no la eximiente de responsabilidad penal. En segundo lugar, presidente, eliminar la referencia que introdujimos por allá por el año, yo creo, 2012, debe haber sido, en el artículo 261 sobre atentado a la autoridad, se puso expresamente a Carabineros y a los funcionarios de la PDI y de Gendarmería en el tipo penal del 161 número 2, en que se especificó que podían ser sujetos de este delito como sujetos pasivos, digamos, pero como lo vamos a regular especialmente en un título distinto, se elimina del 261 y se le trata de manera diferente, y incorporamos un nuevo párrafo que justamente se unifican todos los delitos que están contemplados hoy día en el Código de Justicia Militar, en la ley orgánica de ambas instituciones, y ahí el primer requisito es que el delito se cometa en contra del funcionario en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones, homicidio, castración, lesiones y amenaza, y además se incorporan nuevos delitos, presidente, la resistencia a violencia, el empleo de la fuerza, la intimidación contra el funcionario, los daños a bienes fiscales y la incitación a la violencia en contra de alguno de ellos. Ahí usted puede ver, presidente, yo prefiero dejarles esto para su estudio, pero si usted puede ver, en realidad lo que hicimos fue trasladar
más que nada la legislación, porque la punibilidad o la sanción se mantiene casi exactamente igual, naturalmente no cuando son delitos nuevos, pero en los casos de los delitos nuevos, presidente, usted puede ver, son penas relativamente bajas e incluso en el caso de los daños, muy consistente con el delito de daño, ¿no es cierto? La pena es una pena pecuniaria y no una pena corporal. Además, presidente, se establece un agravante, que era un agravante especial general, pero aquí es solo para el caso en que se cometa el delito contra el funcionario policial provisto de intentando ocultar su identidad o que se actúe en grupo o en despoblado, siguiendo alguna experiencia que hemos tenido. Eso se incorpora, está en el proyecto de ley. También las modificaciones al Código Procesal Penal que tienen que ver más bien con someter a la Fiscalía a ciertas restricciones, ya sea en el archivo o en la suspensión condicional del procedimiento, y además limitar la aplicación de penas sustitutivas para los delitos más graves, como son el homicidio, la castración y las lesiones graves en el caso de Carabineros. Efectivamente, en estos casos estaríamos estableciéndole un requisito adicional para la libertad condicional, que es que haya cumplido al menos 2/3 de la pena para acceder al beneficio de la libertad condicional. Finalmente, presidente, algo que es natural y obvio, derogamos todas las disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley Orgánica de Policía e Investigación y la Ley Orgánica de Gendarmería, que son, ¿no es cierto?, lo que estaríamos trasladando al Código Penal. Presidente, ese es esencialmente el contenido del proyecto de ley que está en tramitación en el Senado. La única innovación, que creo que es algo que a nosotros especialmente nos interesa mucho discutir, es cómo fijamos el marco o reglas claras de hasta dónde llega las facultades de uso de las fuerzas de las policías a través de establecer eximentes de responsabilidad muchísimo más claras y taxativas para las fuerzas de orden y seguridad. Muchas gracias, subsecretario, por su exposición. Seguido todos y cada uno de las diputadas y diputados de esta comisión. Claramente a uno también el tema de mantener la proporcionalidad de la pena, en el proyecto de ley que exacerba mucho las condenas, nos parece bien, y en particular creo yo que sistematizarle en un solo cuerpo legal en el Código Penal yo creo que es bueno para todos por un tema de claridad y de transparencia. Entiendo que parte de estas apreciaciones que tiene el Ejecutivo van a ser recabadas por parlamentarios oficialistas y que allá, ¿no?, a que se haga una presentación, una indicación al proyecto de ley que estamos tramitando, que es 13.944-25, y de ser así los mocionantes también del proyecto de ley original poder traer esta apreciación y estas indicaciones que plantea el Ejecutivo respecto al proyecto del Senado, porque estamos convencidos que aquí vamos a avanzar mucho más rápido en esta materia, que es necesaria y urgente de regular, que lo que pasa en el Senado, subsecretario. En esta y todas las materias, como dice el diputado Torres. Así que agradecer mucho la disposición, subsecretario, esperamos poder discutirlos en la siguiente sesión. Le hago presente además, subsecretario, que invitamos al director general de la PDI a la próxima sesión respecto de la problemática que está viviendo el ex general director y también, como se ha pedido en el caso de este homicidio de la subinspectora, si nos puede acompañar también, subsecretario, va a ser bienvenido. Diputado Urrutia. Gracias, presidente. La idea es preguntarle al subsecretario en qué fase se encuentra la discusión del proyecto en el Senado y cuál es el horizonte que él ve de tiempo en la discusión de ese proyecto, porque lo lógico sería tratar de fusionar o incorporar algunas indicaciones de este proyecto en el proyecto que se ve en el Senado, porque si no vamos a nosotros a iniciar la discusión, probablemente vamos a llegar a la sala, se va a aprobar o rechazar y después vamos a tener un proyecto muy distinto, porque este proyecto lo que hace es que modifica el Código de Justicia Militar, y lo que está pensando el gobierno es suprimir del Código de Justicia Militar las sanciones. O sea, si bien es cierto que pueden tener un espíritu similar en algunas materias, son muy dispersos, muy diferentes en cuál va a ser el código que vamos a modificar. En uno es el Código Penal,
o la justicia penal, y en otro va a ser en el Código de Justicia Militar. Además, el nuestro no incorpora a Gendarmería ni la PDI. Entonces, si bien es cierto, tengo que reconocer que el proyecto del Ejecutivo es más completo que este. Yo lo que le sugiero, presidente, es que dejemos este proyecto en stand-by dependiendo de lo que va a hacer el Senado, porque si no vamos a llegar a una trayectoria de colisión que probablemente que se crucen los proyectos de Cámara y finalmente haya que hacer una adecuación que va a entorpecer más el objetivo que estamos buscando, que es finalmente proteger a las personas, a los servidores públicos que protegen la vida de todos los chilenos. Así que por ese lado, esa es mi sugerencia, presidente. Tómela, la podremos discutir. Gracias, diputado Urrutia. Antes de darle la palabra al señor subsecretario, tiene la palabra el diputado Pepe Out. Gracias, presidente. Nosotros conocemos la proverbial lentitud del Senado y esa es la razón, entiendo yo, por la que el subsecretario ha venido a exponer las intenciones del Ejecutivo. Y como planteé la pregunta en una ocasión anterior, es perfectamente fusionable un mensaje con una moción. Y por lo tanto, y yo concuerdo con el diputado Urrutia, el más o menos, por referencia al malo, en el sentido de que esta iniciativa de trasladar, primero de involucrar a todas las instituciones uniformadas del orden, y segundo, de sacarlo de la justicia militar y llevarlo al Código Penal, es la iniciativa adecuada. Y por lo tanto, perfectamente podría subsumir la iniciativa del diputado Alessandri para que quede, como dice nuestro sempiterno Ortiz, en la historia fidedigna de la ley. Pero quiero decir que yo lo que sugiero es que le digamos al Ejecutivo que traiga el proyecto, porque si esperamos al Senado, francamente, podemos pensar a la próxima legislatura. Yo no voy a estar de partida, entiendo que ustedes sí, los 4 por lo menos. ¿Ah? No, porque es un proyecto distinto el que está sugiriendo. Es un proyecto netamente distinto y que ingresa a la Cámara y que esta comisión podría comprometerse a tramitarlo con la urgencia debida y poner al Senado sobre un proyecto ya aprobado, que es coherente, que involucra a todas las instituciones, que traslada desde la justicia militar al Código Penal y entonces sacar la iniciativa, porque yo entiendo que el Ejecutivo ha expuesto esto porque tiene una lista de espera casi tan grande como las enfermedades no auge en espera en el Senado. Muchas gracias, diputado Out, por la inquietud. También al diputado Urrutia. Le vamos a dar la palabra al señor subsecretario para que se haga cargo de ellas. Muchas gracias, presidente. Yo tiendo a coincidir con los honorables diputados, pero ese era el sentido justamente de la exposición, presidente. Nuestra proyección o pronóstico no es muy auspicioso respecto de la tramitación del proyecto de ley en la Comisión de Seguridad del Senado, porque tenemos 7 proyectos de ley de la agenda legislativa de seguridad del gobierno en la Comisión de Seguridad del Senado. Entonces, la propuesta que yo les hacía, porque creo que además coinciden plenamente las ideas matrices de los proyectos. Finalmente, independiente de cuál sea la norma modificada, ¿no es cierto?, el objetivo que hay detrás de los mocionantes de este proyecto de ley y el objetivo que hay detrás de el mensaje del Ejecutivo que está en el Senado es exactamente el mismo. Es regular adecuadamente la sanción para aquellas personas que atenten en contra de las fuerzas de orden y seguridad. Y regular más precisamente cuál es el marco en el cual las fuerzas de orden y seguridad pueden actuar haciendo uso racional de la fuerza. Creo que la idea es exactamente la misma, la de los mocionantes, que la del Ejecutivo en el proyecto de ley que está en el Senado.
problema es que el proyecto de ley está presentado en el Senado, presidente, ya, como bien lo dije antes, desde diciembre del año 2019 no ha tenido avance porque ni siquiera ha sido votado en general en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y por eso la intención nuestra, porque creemos que es un asunto que es de alta importancia, pero además de alto interés para esta comisión, es poder, si es que lo logramos, ¿no es cierto?, tramitar, discutir, mejorar, perfeccionar el contenido de ese proyecto para llegar al Senado en segundo trámite y así poder darle tramitación con mayor celeridad al proyecto de ley. Si es que hay, y la forma de hacer eso, porque el Ejecutivo no va a tener dos proyectos iguales en ambas cámaras, presidente, eso sería contradictorio desde el punto de vista del Ejecutivo, y ya tenemos un proyecto en el Senado. Sin embargo, apoyaríamos con mucha buena voluntad la moción si es que los parlamentarios consideran adecuado y apropiado tomar las ideas del proyecto de ley que está en el Senado e incorporarlas en este proyecto de ley. Yo creo que de la discusión además vamos a sacar muchas conclusiones probablemente que cambien el texto, por lo tanto esa es la esencia de la discusión legislativa, ¿no es cierto?, que discutamos realmente cómo vamos a regular, cuál es la sanción adecuada, si es la propuesta de los mocionantes en cuanto a aumentar la punibilidad o en realidad tiene más que ver con regular adecuadamente cuáles son los principios que están detrás del uso racional de la fuerza. Y por lo tanto yo creo que para nosotros sería muy provechoso sostener esa discusión, debatir, hacer ese debate de ideas en esta comisión, porque creo que además tenemos la experiencia bastante fresca de lo que hemos discutido en materia de modernización de las policías, lo que hemos discutido en el pasado en otros proyectos de ley relacionados con la reforma de Carabineros y con la seguridad pública. Por eso, presidente, la propuesta mía era simplemente exponerles el contenido y si es que podemos incorporar en este proyecto de ley parte o la totalidad de ese contenido, yo creo que sería provechoso y podríamos tramitarlo. Yo no veo mucho avance y no veo mucha posibilidad de avance en el Senado porque, como les decía antes, tenemos el proyecto de ley de delitos informáticos que ustedes ya despacharon en segundo trámite, está en tercer trámite en el Senado, estuvo el proyecto de ley de modernización de las policías, está hoy día el proyecto de ley de drogas, que ustedes también ya despacharon, y por lo tanto hay muchos proyectos que ya han sido despachados por la Cámara que están pendientes de su tramitación en la Comisión de Seguridad del Senado, y por lo mismo creo que sería bueno sostener esta discusión, además de manera transparente y abierta al público en esta materia, para regular exactamente cuál es el estatuto de protección que le vamos a dar a nuestras policías y cuál es la mejor forma de hacerlo, especialmente hoy. Y además, presidente, creo que el debate es especialmente actual. Fíjese usted que este mismo debate se está llevando adelante en Colombia. Tuvimos un debate importante en Estados Unidos luego de la muerte de George Floyd acerca de reforma policial, luego de los incidentes en Minneapolis. Incluso el presidente Obama hizo una propuesta de reforma policial. Lo están llevando adelante también en México sobre reforma policial y hay bastante inquietud en el resto del mundo, incluso después del 2011 en el Reino Unido, sobre la forma en que las policías tienen que hacer frente a los fenómenos delictuales y al uso de la fuerza luego de la aparición de las redes sociales como elemento adicional a la operación policial. Presidente, hay mucho que discutir, mucho que conversar y creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su claridad, subsecretario, como siempre. Se ofrece la palabra, diputada Parra. Bien cortito, presidente. A mí me parece interesante la mirada del Ejecutivo. Creo que es bastante más razonable que la moción parlamentaria que a mí me parecía excesiva, tal como lo había dicho. Pero quisiera pedirle, presidente, que la discusión de este tema y los compromisos que podamos hacer los hagamos cuando esté el pleno de la comisión y asuma la nueva presidencia, porque yo creo que también tenemos que mirar los proyectos que están pendientes y ahí en conjunto, ¿no es cierto?, evaluar qué vamos a poner en tabla también.
considerando que esta iniciativa es interesante y todo, pero también hay iniciativas que llevan largo tiempo esperando también para que las discutamos. Eso, presidente. Muy bien, diputada. Todo va a depender, como usted bien sabe, de las urgencias que el propio Ejecutivo ponga en los proyectos de ley, sin perjuicio de que claramente en tiempo electoral, esta es una opinión mía, obviamente van a tratar de colocar dentro de la tabla proyectos de ley que puedan generar algún tipo de acuerdo, y yo creo que es importante también. Eso. Diputado Urrutia. Presidente, nosotros estamos en condiciones de tomar un acuerdo. Habemos cinco parlamentarios que estamos presenciales, que hemos venido y nos hemos dado el trabajo de estar aquí presentes para tomar alguna conclusión. No podemos multiplicarnos por cero. Yo vine y he estado toda la sesión escuchando las distintas exposiciones con el objeto de venir a legislar. A mí me parece razonable lo que se ha planteado, dado la previsible demora que va a haber en el Senado, que podamos fusionar proyectos por la vía de hacer indicaciones y avanzar en este tema que consideramos que es importante. Así que yo estoy disponible para llegar al acuerdo y que en la próxima sesión este tema se ponga en tabla y lo podamos discutir y debatir como corresponde, iniciar su debate a la brevedad posible. No podemos seguir dilatando un tema que me parece que es de la máxima urgencia. Muchas gracias, diputado. Y todo va a depender de, diputado, disculpa, este proyecto de urgencia suma, de que los parlamentarios oficialistas o quienes quieran puedan recoger este planteamiento del Ejecutivo y traerlo a la comisión, porque de no ser así, en la siguiente sesión, como bien dice la diputada Parra, existen otros proyectos que tramitar y lo vamos a votar lisa y llanamente. Diputado, no, ya le puse diputado, pero es el subsecretario Gali. Sería un muy buen diputado, subsecretario, si es que alguien votara por usted. Claro, sería un honor, presidente, sería un honor. Pero ya no tengo la oportunidad ni siquiera para ser candidato. Oiga, no, solo un detalle, presidente. Escuché antes la discusión que ustedes tuvieron. Recordarle solamente a la comisión que los hechos investigados son anteriores a la modificación que se hizo a la ley de gastos reservados. Tenemos una nueva ley de gastos reservados que se modificó con ocasión de algunas de las denuncias e investigaciones que se están llevando adelante, y por lo mismo solo recordarle que esta nueva ley está en aplicación ahora. Muchos de los que están aquí presentes son parte de la Comisión Especial de Inteligencia, y por lo mismo creo que ahí hay que ejercer, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que dar cumplimiento a esa nueva regulación en lo que nos compete, presidente. Sí, así lo hizo ver el diputado Osvaldo Urrutia, subsecretario, antes. Así que muchas gracias por... No estaba atento, Gali. No estaba atento, Gali. El diputado Urrutia dice que usted no estaba atento, subsecretario, lamentablemente está... Perdón, presidente, lo bloqueo a veces, o bloqueo a Urrutia a veces. Sigue así, va por buen camino. Muchas gracias al subsecretario, a su equipo también, a las diputadas y diputados que nos acompañaron y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.